¿Estamos aprendiendo? Bien. Nos hacemos algunas preguntas hablando del orden de Dios. ¿Puede la mujer predicar y enseñar? Diré que predicar y enseñar es un don. Y la respuesta sería, sí, lo puede hacer. Porque como vimos la promesa de Joel capítulo 2 y Hechos, donde nos dice que el Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarían. El Espíritu Santo fue dado, según Hechos capítulo 2, dice, a todos, ¿verdad? Pero, retomando la frase de Corintios, ¿por qué razón se le dice a la mujer que se calle? Y le dice, no le permito a la mujer enseñar. No se está refiriendo a que no puede enseñar o a predicar, sino se refiere, no le permito ejercer dominio sobre el varón. A eso se refiere. Tratando de dominarlo o faltándole al respeto. Sobre todo se da mucho cuando empiezan las congregaciones, que hay mujeres que constantemente están confrontando el rostro del pastor. Que porque si me gusta esto, que porque si no me gusta esto. Yo recuerdo que en alguna ocasión llegó una mujer, mi esposo le gusta ponerse atrás y mover el sonido antes de predicar, y llegó una hermanita y le dice, pastor, hoy no me gustó la alabanza. Y entonces volteó a mi esposo y se le quedó mirando, dice, pero es que la alabanza no era para usted, la alabanza era para el Señor. Pero a veces llegan con una actitud no muy respetuosa, ¿sí? Entonces hay que cuidar la actitud. Di conmigo, actitud. La actitud de una mujer debe ser una actitud de respeto hacia el varón. Y como dijimos, si una mujer en su casa no respeta a su marido, no va a respetar a ningún varón fuera. Primera de Corintios 14:14. Dice allí, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Cuando tomamos estos versículos fuera de contexto, podemos errar. Porque dijimos que para hacer una correcta interpretación, debemos de tomar el contexto, pero también debemos de tomar el contexto cultural. Es importantísimo. Y el contexto de 1 Corintios capítulo 14, verso 34. Si nosotros empezáramos a estudiar ese capítulo desde los primeros versículos, nos vamos a dar cuenta que habla de un orden en la iglesia en relación a ministrar los dones espirituales en un orden. Y ahí había una situación en la iglesia de los Corintios. Corintios está en Grecia. Un poquito más adelante voy a hablar el contexto cultural. Y este capítulo nos empieza a narrar sobre la profecía y el hablar en lenguas. Una de las situaciones que quería San Pablo traer en la iglesia fue el orden. ¿Por qué? Porque tanto hombres,
pero también mujeres, porque la mujer tiene el ministerio de la comunicación muy desarrollado. Y San Pablo quiere establecer un orden y dice: yo hablo lenguas más que todos, pero en la iglesia prefiero hablar con mi entendimiento. Y es todo un estudio de 1 Corintios 14, pero habla sobre la profecía, sobre el hablar en lenguas, sobre en qué orden se tiene que hacer cuando alguien profetiza. Dice 2 o 3 y los demás juzguen. No dice 15 profeticen, sino 2 o 3 y los demás juzguen. Si alguno tiene lengua, espere para que alguno interprete. Pero si el que tuvo lengua y no hay quien interprete, calle. O pídale a Dios que le dé la interpretación de lo que Dios le está dando. Entonces era una situación de tanto desorden que cuando entraban a la congregación todos hablaban en lenguas. Lenguas, lenguas, lenguas. Entonces cuando venía alguien que no era creyente, no podía decir amén a lo que éste estaba orando. Porque dice, porque si profetiza, es mejor profetizar que hablar en lenguas. Porque el que profetiza, habla a los hombres. Y el que ora en lengua, habla a Dios, cuando lo hace para edificación. Es todo un estudio que no voy a dar. Solamente estoy explicando cuál es el contexto para nosotros poder entender por qué se le dijo a la mujer: calla. Porque aparte de una situación general de desorden que había en la iglesia y que San Pablo quiere enseñar para establecer orden, la mujer, por las costumbres también, hablando de la iglesia de los Corintios, ellas estaban atrás. Ahorita quiero explicarlo en ese orden cultural. Y el deseo de San Pablo era que se equilibraran. Diga conmigo, equilibrar. Porque no está mal que aprendamos sobre los dones espirituales siempre y cuando los dones vayan acompañados de carácter de Dios, ¿verdad? Si se fija en 1 Corintios, cuando nos empieza a hablar de los dones espirituales, si yo tuviese profecía pero no tengo amor, de nada me sirve. La profecía es un don, el amor es un fruto. El don es un regalo, yo lo recibo, pero el fruto lo tengo que producir con la ayuda del Espíritu Santo. Pero hay un precio que pagar para tener carácter de Dios. Entonces alguien puede tener un don muy sobresaliente, pero si no conoce la Escritura, se va a llenar de soberbia. Hay mujeres que controlan toda una congregación con su don. Y controlan al pastor. Así dice el Señor. Por eso dice, cállese. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hay que juzgar la profecía. ¿Por qué dice juzgar la profecía? Porque en el Antiguo Testamento los profetas hablaban y eran la voz de Dios. La Biblia no la teníamos escrita. Ellos oían directamente de Dios y ellos eran la voz de Dios. Y hablaban la voluntad de Dios, inspirados por el Espíritu Santo. Pero en el Nuevo Testamento es el hombre hablando la palabra de Dios. Por eso dice, examínalo todo, retén lo bueno y abstente de toda especie de mal. Porque en esa profecía una persona puede decir la voluntad de Dios, pero mezclarlo con su sentimiento.
es necesario juzgar la profecía, examinarla para saber qué es lo que Dios está hablando. Si la persona profetiza, debe ser una persona que ha alcanzado conocimiento de Dios, o sea, que estudia la palabra. Porque ¿cómo va a profetizar si no conoce la palabra? Es necesario tener conocimiento, tener sabiduría para saber cómo aplicarlo. Cada una de estas partes son muy importantes y son muy interesantes, ¿sí? Tener sabiduría para impartir y saber qué es el don de sabiduría, saber qué es el conocimiento, cómo obtengo el conocimiento, lo obtengo conforme a la palabra de Dios. Y si yo tengo conocimiento y conozco el orden de Dios, de cómo debo de funcionar en los dones, entonces cuando una persona empieza a aprender en los dones espirituales, tiene que aprender y ser enseñada. No puede pasar y dar una palabra sin ponerse bajo autoridad y que le juzguen lo que va a decir, porque si es una persona que es primera vez que profetiza, entonces tiene que pasar con el pastor y decir: tengo esta palabra, ok, dígamela. El pastor la juzga, está bien, puede pasar y puede darla. ¿Saben que a través de una profecía se puede dividir una iglesia? Porque si la iglesia es inmadura, si la iglesia no tiene conocimiento de Dios, y aparte que la profecía del Nuevo Testamento no debe de servir para guiar. La profecía del Antiguo Testamento servía para guiar. Dios dirigía al pueblo, a la nación, a través de los profetas. Pero en el Nuevo Testamento la profecía sirve para confirmar, no para guiar. Si alguien te da una palabra y Dios a ti te confirmó antes en el corazón, entonces esa persona profetiza de parte de Dios. Pero si esa persona te da una palabra y no confirma tu corazón, deséchala. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: examinadlo todo, retened lo bueno y abstente de toda especie de mal. Por eso dice, y todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con un orden. Con un orden que Dios ha establecido de la misma manera, ¿verdad? Debemos de saber, tengo una palabra, ok, entonces tengo que ir para ser juzgado y tienes que, porque hay personas que dicen, ve para que lo juzguen, y entonces se va y se traen a la comadre para que le juzgue la profecía. Cuando la comadre no es una persona que tiene un conocimiento profundo o balanceado o tiene peso como para juzgar esa profecía. ¿Sí? Y sí, hay hermanitas que de pronto vienen. En alguna ocasión vino una hermanita y asusada por cosas, no sé. Y yo tengo una persona de confianza que tiene muchos años en el ministerio y me dijo: quiero darle una palabra, pero le discerní la intención. Y entonces le dije a esta persona: ven aquí y ponte. Y entonces esta persona empezó a decir un montón de cosas terribles que no tenían nada que ver con el corazón de Dios. Traía una mala intención en su corazón. Y en ese momento yo veía que mi servidora que estaba acá se estaba frotando las manos porque se estaba como llenando de calor por todo lo que estaba diciendo esta persona. Y yo tranquila. Y en ese momento yo estaba orando y le dije: Señor, dime qué hago. Y entonces en eso me viene la palabra profética. Y le dije a esta persona: mira, escucha lo que dice tu Dios. No te vi en la casa de fulano de tal. Y me dio los nombres de las personas. Con sutana, mangana y perengana. ¿Y tú consentías con ellos murmurando contra mi sierva? Pues así dice el Señor. Y ahora yo le digo, ahora digo yo como ministro, yo tengo autoridad para quitarte y para ponerte. Si tú me faltas el respeto, tú no puedes ministrar en ninguna área de misiones ni en ninguna área, porque tú estás atentando contra los siervos de Dios. Le dije, y yo te voy a decir, yo estoy dispuesta a perdonarte
y a soltarte. Si tú vas con el Señor, le digo, mira, ahorita no me digas nada, pero la semana que viene, métete a tu cuarto, arrodíllate, pregúntale a Dios quién soy yo, y después que Dios te diga, entonces vienes. Y entonces ella se arrodilló, oró, y yo le dije al Señor, Señor, háblale de mí, tú sí me conoces. Y entonces esa persona vino muy humillada, muy quebrantada, y dijo, perdón, ya hablé con Dios, el Señor me humilló, me quebrantó y me dijo que yo me he juntado con amigas que no tienen un espíritu correcto, que viven en crítica, en murmuración, y que ellas no tienen la autoridad como para soltar la herencia que Dios me va a dar a través de usted. Así es que yo decido, y de veras es una persona que hasta la fecha me honra mucho. Me honra, me respeta, pero a veces nosotros como ministros tenemos temor. Nos interesa mucho que la gente nos quiera, pero no que nos quiera Dios. Yo prefiero que me quiera Dios y hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Bien. Entonces nos está hablando ahí el orden de Dios. Había un desorden muy tremendo en la iglesia, tanto de hombres como de mujeres, pero especialmente dio orden que las mujeres se callaran. Y les dice el verso 35, si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, y voy a explicar el contexto. Tomando en cuenta el contexto cultural griego, y no olvidarse que Corinto estaba en Grecia. La cultura griega en general, tenía un concepto a la mujer como nada. Los griegos decían que la mujer no tenía alma y la usaban como adorno y objeto sexual. Cuando un filósofo griego, Aristóteles, estaba disertando en el Areópago, su esposa estaba atrás con otras mujeres, porque las ponían atrás. Y esto causaba que ellas estuvieran fuera del lugar y no escucharan. Y le gritaban al esposo, o le contradecían. Esas costumbres griegas se fueron introduciendo a la cultura judía, de tal manera que los hombres entraban en las sinagogas y las mujeres estaban atrás. Y ellas estaban atrás parloteando. Estaban, ¿y qué dijo? No entendí. En ese contexto es que San Pablo les dice, las mujeres, cállense, no estén en desorden, no estén gritando desde acá. Si ustedes quieren saber algo, entonces pregúntenle a sus esposos, pero se refiere a lo individual de una mujer que le pregunte a su esposo que tiene que ver con esa situación particular. Entonces, la mujer no puede estar haciendo desorden en la congregación. Por ejemplo, que mientras que está la adoración, hay mujeres que son tan espirituales que mientras que estamos adorando, ¿a quién estamos adorando? Al Altísimo. Es el momento de adorar a Dios. Entonces, ¿qué sucede? Vamos y nos acercamos con una persona y estamos, ¿tú qué? ¿Sí? O sea, estás fuera de orden. ¿Cómo se te ocurre estar orando por la necesidad de una persona cuando es el tiempo de adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores? ¿Sí? Estamos en la alabanza, y la alabanza es un instrumento de parte del Señor para exaltar al Señor, para proclamar las obras, para proclamar las maravillas de Él, sus hechos, sus acontecimientos. Y después entramos a la adoración, y es una adoración profunda donde estamos contemplando a Dios. Estamos contemplando al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al que nosotros le estamos diciendo, tú eres todo. Tú eres Dios, tú eres el Altísimo, tú eres el Infinito, tú eres el Omnipotente, tú eres el Santo. Y de pronto
nos cae la presencia de Dios y dices, ¿tú me dices santo? ¿Y por qué? No eres puro. Porque cuando proclamamos la santidad de Dios, entonces Dios desciende para santificar a su pueblo. Tremendo. Hay un orden. Hay mujeres que dicen, bueno, vamos a orar. Y le decimos a una persona, ¿cómo te llamas? Marlene. Marlene, ¿oras? Y está todo el grupo. Y yo le pedí a Marlene que dirigiera la oración. Pero las demás mujeres empiezan a levantar la voz más fuerte que ella. ¿Saben qué es eso? Anótale, desorden. Porque si una persona levanta la oración y todos vamos a apoyar, entonces ¿por qué todas hablan? Entonces, ¿qué caso tiene decirle a la persona dirigir la oración cuando todo el mundo habla? ¿No es cierto? Pues eso es desorden. Y cuando estamos adorando a Dios, hay personas que tienen ciertas costumbres y luego vienen, aparte llegan tarde y vienen a arrodillarse aquí. Como diciendo, híjole, soy bien espiritual, me humillo y lloro y moqueo y toda la cosa y estoy ahí. Cuando eso no glorifica a Dios. ¿Verdad? Es más, si llegué tarde, le pido perdón a Dios y me pongo atrás para que nadie me vea. ¿Cómo tememos a Dios y cómo respetamos el orden de Dios si nosotros entramos de pronto a la congregación y hay gente que está metida en la presencia de Dios y hay asientos aquí y yo no en medio solo? Con permiso, con permiso, con permiso. Desorden. Y luego nos enojamos con los pastores que son los que establecen el orden. ¿Cómo es posible? Ponen sus reglas. Yo quiero entrar y adorar y no puedo, pero llego tarde. Y quiero entrar en la adoración y aventar a todo el mundo. Y tener los primeros lugares. Eso es un desorden. El orden es, la reunión es a tal hora, yo llego con tiempo. Si me gusta la sillita preferida, entonces llego temprano. Hay algunos que dicen, ¡ay, llegué! Y llegan cuando va a comenzar la palabra. Y dijeron, ¡ay, llegué a lo bueno! Sí, porque no quiere darle la cara a Dios. Porque sabe que cuando se confronta en la adoración con el Señor somos cambiados, somos transformados y tenemos que dar la cara a Dios, a cara descubierta. Pero como andan en pecado no quieren adorar. Por eso no les gusta llegar a tiempo para adorar a Dios. Y se vuelve una religión. Se vuelve un sincretismo. Una iglesia sincretista es aquella que levanta las manos, pero cuando se va, hace lo que le da la gana. Si la palabra no es poder en nosotros para cambiarnos, para transformarnos, para santificarnos, es otra religión. Así es que Dios quiere usar a la mujer, pero de una manera ordenada. Y luego, dice 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Dios la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, y el varón la cabeza de la mujer. Así es que el pastor que tiene entendimiento y que tiene conocimiento quiere impulsar a la mujer a que sea usada por Dios. Porque un pastor que es un verdadero pastor quiere que la gente crezca. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo.
Y el cuerpo de Cristo, el cuerpo en lo natural no es un solo miembro, sino muchos. Y cada uno tiene que hacer su función, ¿verdad? Entonces la iglesia está siendo guiada por la cabeza, que es Cristo. Y la vida fluye de la cabeza. Las instrucciones para guiar a la iglesia es a través de los principios bíblicos. Entonces el pastor está impulsando a que la iglesia sea edificada, enseñada, y a través de la palabra instruye, aconseja, corrige, endereza. Y se puede levantar una murmuración: ay, sí, eso dice el pastor, pero yo pienso. ¿Quién te dijo eso? El diablo, ¿verdad? Con que Dios dijo, no, los deberé escudriñaban. San Pablo nos enseñó esto, entonces yo escudriño para saber si esto que nos dijo está bien, está en el contexto, porque hay versículos que tomamos fuera del contexto que se vuelven un pretexto. Y que de pronto le leemos lo que dice arriba y lo que dice abajo y dicen: no es verdad, no dice eso. Pero ya hicimos nosotros todo un ministerio. Y tomamos un versículo para respaldar aquello que estamos haciendo, cuando no tiene nada que ver con lo que Dios dijo, ¿verdad? Entonces hay un orden que Dios ha establecido. Cuando un varón en su don, como el que dice, profetiza con la cabeza cubierta, explico este pasaje, muestra una de las costumbres culturales y sociales que se infiltraron, y su costumbre era que el varón no se debería de cubrir la cabeza con ningún velo. Y según la costumbre griega que se infiltró en el judaísmo, empezaron a infiltrar esas costumbres griegas a la iglesia, donde hacían que la mujer se pusiera un velo. De hecho, todavía algunos años en la iglesia tradicional la mujer traía un velo. Y entonces cuando la mujer profetizaba, ellos querían que según esas costumbres las metieron dentro del cristianismo y no permitían que la mujer ejerciera un don o profetizara si no traía ese velo físico. Para entender este pasaje. Y es tan importante inteligentemente estudiar todo esto para equilibrar la enseñanza. Así es que el hombre no se debería de cubrir la cabeza. Si él servía a Dios, tenía que tener la cabeza cubierta directa de Cristo, siendo él la imagen y gloria de Dios. Pero ¿qué dice de la mujer según la costumbre griega? 1 Corintios 11:5. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque en la cultura griega, las mujeres que se rapaban eran las mujeres prostitutas. Y por eso está haciendo esa aplicación. Está diciendo lo que pasa. Pero dice, si la mujer ejercía un don como profetizar, pero no se ponía velo, literalmente afrentaba su cabeza, como diciendo, ella no está cubierta, ella no está bajo autoridad. Según el verso 3, hablando espiritualmente, la cabeza de la mujer es el varón. Ese velo, según sus costumbres, representaba su cobertura, que ella estaba sujeta al varón.
Descubierta, dice, es lo mismo que si se hubiese rapado. Y la mujer rapada, como dijimos, era como una prostituta. Verso 6. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. No se quiere cubrir, no se quiere cubrir, entonces que se corte el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Si la mujer no se cubre, aquí ya está dando a entender que había mujeres que no se querían cubrir literalmente. Si no se cubren, que se corten el cabello o rápense. En otras palabras, o declárense como prostitutas. Pero si no quieren parecerlo, entonces cúbranse. Verso 7. Porque el varón no debe de cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Adán y Eva fueron creados como seres independientes. Juntos representaban a la humanidad como un todo. El orden y la forma en que fueron creados revelan la gloria de Dios. El señorío de Cristo. Y la mujer es la gloria del varón, debido a que fue creada como una compañera apropiada y dotada por la naturaleza para cumplir su papel. Según 1 Corintios 11:8, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. El varón, al ser creado, refleja la misma imagen y gloria de Dios, porque él estaba, cuando fue creado, recibiendo esa imagen directa de Dios, presencia de Dios. Verso 10 dice, 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Diga conmigo, señal de autoridad. Por causa de los ángeles. ¿A qué se refiere cuando dice que debe tener señal de autoridad sobre su cabeza? Que debe de estar cubierta por su esposo, teniendo cuidado de ella y supervisando su vida. Siempre el varón debe guiarla a Cristo. ¿Qué dice la Biblia respecto de Cristo? El cuidado que tenía para la iglesia y el cuidado del esposo, según Efesios, hacia la esposa. Cristo se entregó por su esposa, la iglesia, y la santificó por la palabra. El varón debe de santificar a su esposa con la palabra. Para mí, el peso y la responsabilidad que tienen los varones como cabeza es muy grande. Muy grande. Muchas mujeres andan en desorden porque los esposos no están reflejando la gloria de Dios. Y hay varones, tristemente, están descubiertos de la cabeza que es Cristo. El varón es el que debe de guiar a la mujer. El varón es cabeza. El varón debe de supervisar cómo está la vida de su esposa. Que medite en la palabra, que obedezca la palabra, que obedezca las instrucciones de su esposo. Es responsabilidad del varón y la queja de muchas mujeres que no se sujetan, y quiero decirles, mujeres, que no es un pretexto. No es un pretexto para rebelarse contra el varón, porque Dios va a pedir cuentas a ellos. Ellos son cabeza. Debemos orar por ellos. Debemos orar por ellos y hablar con mucho respeto. Mi amor, ¿cómo me gustaría que oraras por nosotros? Y no, ¿y tú qué? ¿Cabezón? Esa es una falta de respeto. Y que una mujer quiera tratar un asunto con el varón y confronte su rostro, es una falta de respeto. La Biblia dice, la mujer respete a su marido. Cuando una mujer le grita a su esposo, lo está confrontando, lo está dominando.
Es una falta de respeto. Cuando alguien verdaderamente tiene autoridad, una mujer tiene autoridad, es porque sabe estar bajo autoridad. Cuando una mujer sabe mandar, es porque sabe obedecer. Porque autoridad es una cosa y autoritarismo es otra. El hombre se enseñorea de la mujer en el sentido de, ¿me estás confrontando? Y el varón no lo hace de una manera muy sabia, ¿verdad? Se siente confrontado y trata de afirmar su autoridad, pero de una manera agresiva. No, el varón tiene que ejercer su autoridad de una manera mansa. Mi amor, nada más te pido perdón. Te pido, por favor, que sea la primera y la última vez que me levantas la voz. Y no ejercer su autoridad. Es que yo soy el varón y me tienen que respetar. No, es que el respeto no se gana gritando. El respeto se gana con el ejemplo. Ajá. Es exactamente lo mismo que debe hacer un pastor. San Pablo, cuando quería dar una orden, la manera que un apóstol da una orden a un pastor es: les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Les ruego, le pido por favor que baje la voz. Le pido por favor que haga esto. Gracias. Esa es la autoridad de Dios. Autoridad no es gritar. No. Sí, es como un niño. Enséñale a un niño que quieras que ese niño se domine, que no grite, y si tú le estás diciendo que no grite, entonces tú le estás enseñando a gritar. Pero si ese niño está pataleando y está gritando, dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. Entonces, te pido por favor que bajes la voz. Como yo sé estos principios en el ministerio con las mujeres, cuando en alguna ocasión alguna mujer vino y quiso dominarme y gritarme, no, es que mire. Y entonces le miré a los ojos y le dije, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes bajar la voz? Yo no te puedo escuchar. Si tú tienes un tono alto, yo no te puedo escuchar. Siempre que tú vengas conmigo con respeto, yo te voy a escuchar. Si tú persistes en esa actitud, yo me voy a dar la vuelta y me voy a ir. Y no es porque no te quiera escuchar, sino porque estás afrentando mi autoridad y me estás faltando el respeto. Te pido por favor que sea la última vez que me vuelvas a gritar. Y no más. No más. Porque a veces los pastores estamos sufriendo con gente que constantemente está confrontando la autoridad. Y es porque no se han tomado medidas. Pero la disciplina no solo se aplica instruyendo. El primer paso es instruir. Mira, ¿qué dice la palabra de Dios? Si tú estás ministrando, tú tienes que tener dominio sobre tus pensamientos y sobre tus emociones. Si yo le estoy enseñando que sea amable con otra persona, yo voy a ser amable. Si yo le voy a enseñar que puede tener dominio, entonces yo tengo que aprender a escuchar. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse.
El que se deja llevar por la ira es aquel que no sabe escuchar. En la casa, cuando los hijos faltan al respeto, muchos padres dicen: yo soy el padre, yo soy tu madre, a mí me respeta. Estoy ejerciendo mi autoridad de una manera equivocada. Pero si aplico los principios para dirigir, entonces el niño va a saber qué hacer. Mi amor, no es necesario que te tires al piso y hagas un berrinche. Solo dime qué necesitas. Dime qué quieres. Habla. Exprésate. Hay personas que empiezan a criticar a la esposa del pastor porque ya, ay sí, mira, se cree mucho. Mira nomás que alzada, lo único que tiene es buen porte, no está jorobada. Ajá. Y, ay, ni me saluda. Y yo le digo, yo siempre estoy con los brazos abiertos. Si hay alguien que viene y me dice, ay pastora, ¿me puede rezar? Sí, ¿cómo no? Pero lo dijo, habló, y no pecó de murmuración. Ajá. Todo hombre sea pronto para oír, tardo y tardo. Ahí están los principios, ahí está el orden de Dios, ahí está la sabiduría de Dios. Hay un orden. La mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Si queremos que otros nos respeten, nosotros debemos de respetar. Si queremos que otros nos saluden, saluda. O sea, hay que ser amables, gentiles. ¿Cierto? Porque se levanta el engaño y la murmuración de cada cosa tonta. Porque no sabemos hablar, porque no sabemos pedir, porque no sabemos comunicarnos, porque no sabemos instruir. Y si queremos formar, necesitamos instruir para que recorran ese camino. Y dice verso 11: pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. ¿Juzgad vosotros mismos es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Está hablando de la práctica cultural. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. A la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello según su costumbre, porque aplicándolo espiritualmente quiere decir que porque una mujer tiene el pelo largo, ¿es espiritual y sumisa? No. Hay mujeres con el cabello bien largo y rebeldes con toda la mano. Y hay pelonas bien sumisas. ¿Sí? O sea, fíjese, la actitud de sujeción es una actitud, es un principio, es una convicción. No importa si el cabello está largo o está corto. ¿Sí? Ahí hace una diferencia lo diferente que es un hombre que una mujer. Y si el esposo le dice a la esposa, mi amor, yo te conocí así, no te cortes el cabello. Ahí va ella y se lo corta. ¿Qué es eso? Rebeldía. ¿De verdad? Porque dice la Biblia, ni tu cuerpo te pertenece, le pertenece a él, y viceversa se pertenecen. Entonces, si el esposo quiere que su esposa le agrade y le gusta, pero si la mujer, dame libertad. Una cosa es libertad y la otra es libertinaje. Porque si dice la Biblia que agrade a su marido, entonces debe de agradar a su marido. Fíjense en qué detalles tan pequeños. ¿Verdad? Porque o se supone que las mujeres vamos a agradar al esposo, pero hay mujeres que se arreglan para agradarle a otras personas y no al esposo.
Y esperan que la amiga les diga, ¡ay, estás guapísima! Mira nomás, despampanante. ¡Ay, qué bien se te ve esa blusa! ¡Qué bien se te ve ese vestido! Y ya no se arreglan para el esposo, se arreglan para las amigas. Están fuera de orden. ¿Qué le gusta al esposo? ¿Cierto? Hay que construir el hogar, el matrimonio, el orden de Dios. Así es que no porque la mujer tiene el cabello corto, está rebelde. Así es que nuestras convicciones tienen que salir del corazón basado en los principios de Dios. La mujer debe tener señal de autoridad por causa de los ángeles, y en este caso de los ángeles caídos, porque ellos aprovecharán la oportunidad como lo hicieron con Eva, cuando la vio sola y con un espíritu independiente y la engañó. ¿Sí? Señal de autoridad sobre su cabeza, si es en su casa, con su esposo, si es soltera, con su papá. No, papá, dice la joven, ya crecí, ya maduré. ¿Por qué me tienes que decir a qué horas llego? ¿O qué me pongo? Déjame ser. Diga conmigo, autonomía. Y la esposa casada, que el esposo le dice, mi amor, no me afrentes, quítate ese escote, quítate esos pantalones que te los metes con calzador. No me afrentes, por favor. Pero hay esposos que son cristianos y que les dicen a su esposa, no, a mí me gusta, ponte los escotes, a mí me gusta que traigas falda corta. Dios le va a pedir cuentas. Porque la mujer se debe al varón y que anda enseñando a otro lo que es del esposo. ¿No es cierto? Primera de Corintios 11:16 dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. No tenemos tal costumbre. Eso de que si ponte el velo, quítate el velo, córtate el cabello, déjatelo crecer, y que si estás pelón estás en rebeldía, y que si tienes pelo largo estás bien sometida. No. Por causa de los ángeles, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. La mujer debe de conducirse de una manera respetuosa en su hogar. Que los hijos empiecen a respetar al esposo. La esposa debe de respetar al esposo con reverencia. Hay mujeres que le dicen a los niños, uy, ya mero llega tu padre. Esa es una falta de respeto, porque lo están mostrando como un ogro y no como un padre amoroso, un proveedor que trabaja y se esfuerza para mantener a los hijos y para amar a sus hijos. Una mujer debe unir el corazón de los hijos con el padre. Mi amor, déjame explicarte por qué tu papi te disciplinó. Tu papi te ama. Sí, mamá, pero me gritó. Estoy segura que tu papi te va a pedir perdón. Y luego la mujer es un eslabón y va con su esposo. Mi amor, déjame explicarte. Lo que hiciste estuvo correcto. Tú eres el varón, tú eres la cabeza. Tú hiciste lo correcto en disciplinarlo, pero la actitud con la que tú lo hiciste no fue correcta. Y el varón es redarguido, pero ve con el varón y dile, ¿ya viste lo que provocaste? Con tu actitud.
Sí, claro. Tú dices que eres la cabeza y ve cómo te aprovechas. Lo azotaste. Y luego queremos y estamos orando sobre la rodilla, Señor, quiero que mi hogar sea un pedacito del cielo. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser un pedacito del cielo si no tomamos nuestro lugar ni damos el lugar a quien corresponde? Si no hay respeto, todo. Estamos como la ley del asadón, todo. Dame, yo quiero que seas amable conmigo, yo quiero que me quieras, yo quiero que me abras la puerta, yo quiero que flores, yo quiero que te acuerdes de mi aniversario, yo quiero, en lugar de... Es más bienaventurado dar que recibir. Llega el esposo, mi amor, ¿ya llegaste? Qué bueno. Ay, mi amor, no me canso de mirarte a los ojos y de agradecerte el trabajo, el esfuerzo que haces por traer el pan. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi amor, ven antes de que... Yo chequeo a mi esposo. Cuando él llega, me gusta mucho llevarle siempre la cena a la cama. Él llega cansado, estresado, yo también trabajo, estoy en el ministerio, me canso, pero he encontrado un gozo en el dar. He encontrado un gozo en el servicio. Me gusta llegar, mi amor, ¿cómo estás? Si yo vengo de fuera, llego, lo beso primero antes de besar al perro o cualquiera. Mi amor, nada más quiero que sepas, ya llegué, ¿cómo estás? ¿Quieres algo de comer? Vas, preparas, yo digo, cambio de ministerio, me pongo mi mandil y todo, y subo con la charola, ahora soy mesera. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! ¡Qué gozo servir a los que amamos! ¿No es cierto? Y muchas veces uno empieza con sus derechos. Oye, pues tú, yo también hago, yo también estoy en el ministerio, yo también trabajo, a ver, ¿cuándo te surge la revelación? ¿De qué yo? No, es más bienaventurado dar que recibir. El corazón de su marido está en ella confiado, no carecerá de ganancias. Es tan hermoso ver cómo cuando uno se da, ellos se dan. Es hermoso. Y vemos el fruto. Yo creo que cuando conocemos estos principios y establecemos un orden en nuestras vidas, la guerra se acabaría si dejáramos de confrontar al varón. Porque uno de los profetas dice, hasta que no quites el dedo amenazador, no oiré. Cuando nosotros tenemos nuestros pretextos para no hacer lo que tenemos que hacer, para no respetar al varón, para no darle su lugar, y empezamos a hacer una lista grande de todas las cosas que vemos que están mal. Hay un orden de Dios y hay que saber decir las cosas en el momento justo y propicio y con respeto. Pero ellos llevan la mayor responsabilidad en cuanto a las decisiones que ellos deben de tomar. Y la mujer debe ser una ayuda idónea, una compañera. Reflejando la gloria de Dios. Y cuando vemos que de pronto él falla y es áspero, y nosotros por amor, como dice la palabra de Dios, cubrimos las fallas, entonces nosotros reflejamos la gloria de Dios. Porque sabemos que hay una regla, pero hay una ley más alta, es la del amor. La del amor, que va mucho más allá que la regla. El amor cubrirá multitud de fallas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que esta palabra no regrese vacía,
sino haga lo que tú quieres y sea prosperada para aquello para lo que es enviado. Sí, mi Señor. Sabemos que esta palabra va a ser probada. Y ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Para que en el momento justo sepamos qué hacer y cómo responder. Sí, mi Dios. Oh, mi Dios, si hay en nuestro corazón no solo un sentimiento, sino un resentimiento que se ha llegado a hacer rencor o amargura en contra del esposo, pedimos perdón. Oh, mi Dios, porque podemos tener muchas justificaciones del por qué no respetamos a nuestro marido. Y es porque hemos sido heridas muy profundamente, pero no se lo hemos entregado a Dios. Y no es de sentirse víctimas, porque el pecado se tiene que confesar y no justificar. Y mi Dios, te pido por la obra de tu Espíritu Santo, obrando en el corazón de cada una y de los que estamos aquí presentes, que tú alumbres como una antorcha en esos lugares oscuros, en el corazón, ahí donde nadie puede ver, ahí donde tú a través de tu palabra nos examinas. Y si hemos sido examinados y hemos sido encontrados faltos, Señor, que podamos reconocer nuestros pecados para poder entrar en un orden divino. Oh, mi Señor, confesamos si hemos criticado, si hemos murmurado, si hemos afrentado a nuestra cabeza. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Queremos tu bendición, queremos que nuestro hogar sea un pedacito del cielo. Queremos que nuestra iglesia sea la familia de Dios. Sí, Señor. Confesamos nuestros pecados delante de ti. Y mi Señor, queremos quitar el dedo acusador. Y queremos hacernos responsables de lo que encontramos falto. Para que tú, Señor, tome nuestra vida y nos uses en limpieza, en santidad. Que nuestros hijos vean en la casa tu imagen, el amor, el perdón. Que verdaderamente tengamos tu cobertura, Dios, tu imagen, tu carácter. Y sabemos que todas las situaciones que tú permites son para bien. Porque tú quieres que entremos en un orden divino. Y Señor, no queremos violentar ese orden. Queremos respetarte a ti, en tus principios, en lo que tú dices, para poder funcionar. Y mi Señor, mientras nuestra vida entra en orden, la iglesia crece, la iglesia se fortalece. Para que a través de tu amor divino, que otros vean, crean que verdaderamente Jesucristo es el Señor. Sí, Señor, a ti te damos honor, te damos gloria, te damos reconocimiento en todas las cosas y agradecemos tu intervención divina, tu ayuda en cada momento de nuestra vida, Señor, y tu perdón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.